hagamos el contexto de la imputación del Ministerio Público, lavado de dinero y usura. Hay toda una historia larga en la vida del conocido empresario y ex dirigente deportivo en el tema de la usura. González Daer, apellido pegado a un montón de historias respecto a este tema, Elvio, porque mucha gente resultó perjudicada. Utilizaban estrategias varias para poder apropiarse de numerosos inmuebles y también embargos millonarios. Se cree que gracias a la incidencia también de su hermano con respecto a los jueces, fiscales, etcétera, para terminar apropiándose de muchísimos bienes. ¿Qué dijeron algunos abogados de los perjudicados en este caso? Bueno, numerosos son los casos y las modalidades también variopintas, porque estamos hablando en principio de un número de 280 personas que han sido perjudicadas y un abogado está representando a 35 personas. Bueno, dice que durante mucho tiempo los González Daer, el caso de Ramón, se han encargado de mantener cerrado el círculo de la justicia gracias a su hermano, por el manejo que se ha tenido en las cuestiones judiciales, es decir, abarcar el manejo de la justicia para quedarse con los bienes de muchísima gente, aprovechándose de sus actividades usurarias a raíz de las necesidades de mucha gente. Y el abogado Federico Campos asegura que muchas de ellas han perdido sus bienes o han pagado tasas abusivas, de acuerdo con la denuncia, y asegura que todo fue posible gracias a la permisividad o la complicidad de jueces, fiscales, autoridades de CEPRELAD y de los bancos, quienes nunca se hicieron preguntas del por qué estaban manejando numerosos casos de montos millonarios sin intervenir. Vamos a escuchar al abogado Federico Campos López Moreira justamente preguntándose estas cuestiones y resaltando ese manejo que han tenido los González Daer durante mucho tiempo con la justicia en perjuicio de mucha gente. Y acá quiero hacer una reflexión para las autoridades, para la señora Fiscal General del Estado. Lo grave acá es que jueces y fiscales arrodillados y amenazados por el clan González Daer, ahí entra su hermano, ahí unimos el hermano que era del GEM, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, nombraban fiscales y jueces en la ciudad de Luque. Había 300 causas de supuesta estafa. Qué raro, ¿verdad? Y todas empezaban con el mismo cuento. ¿Cuál fue mi sorpresa, su señoría o señor fiscal, cuando fui a cobrar el cheque y no tenía? Yo le encontré en la plaza de Luque caminando y de mi bolsillo quité 100 millones. Porque él no estafa solamente a pobres o a clase media, sino estafa a ricos. Hubo también entonces víctimas de, hay que decir, Elvio, supuestamente reconocida solvencia económica. Entre ellos, conocidos empresarios que también fueron víctimas de este sistema que se acaba de mencionar. Sí, se han filtrado algunos nombres de los denunciantes puntuales en estos casos y estamos hablando de reconocidos empresarios dedicados, por ejemplo, al rubro de la construcción. Y decía el abogado, no solamente se aprovechaba de pobres, sino también de aquellas personas con solvencia que requerían una importante suma de dinero para algunos emprendimientos que a posteriori le iba a generar sus ganancias, pero también a costillas de un elevado porcentaje de devolución, de retorno, que llegaban a los 100% en la mayoría de los casos, cuando que el tope, de acuerdo a la regulación del Banco Central de Paraguay, es de un máximo del 40%, Oscar. Y 100%. Hablaban de montos, por ejemplo, un préstamo de 4 millones de dólares, de repente la devolución se convertía en el doble. Había que devolver entre 7 y 8 millones de dólares. Es así, tasas abusivas, montos siderales que hoy día estamos conociendo que no nos imaginábamos que a esos niveles podían prestarse sin documentación, sin, digamos, recibos legales que pudieran amparar esto. Una actividad que siempre se ha mantenido en el oscurantismo, pero que siempre fue Vox Populi, Oscar. Y por otro lado, Elvio, también hay historias respecto a que llegado el día del vencimiento de un determinado documento, nadie salía a recibir un probable pago. Entonces, al día siguiente ya se estaba en mora. Es así, los relatos hablaban de la buena fe del deudor, de ir a buscar los lugares donde se le asignaba para el pago de sus deudas y de no hacerse encontrar para recibir el dinero y entregar los pagarés, o sea, el rescate de los pagarés se hacía imposible para aquellos deudores que querían igualmente estar al día y por esa situación creada por la contraparte se llegaba a estas situaciones de mora, claro, embargo y ejecuciones, Oscar. O sea, una mora intencionalmente provocada.
Es así, generada adrede justamente para el fin de la ejecución de las propiedades. Es por eso que nos enteramos que cuentan con numerosas propiedades que han sido embargadas. Imagínate, en uno de los casos hasta 93.000 millones de guaraníes para cubrir algunas eventuales multas por parte del Ministerio de Hacienda. Y con una excusa legal, porque efectivamente la mora existía. Claro, no podían recuperar los papeles y son los papeles los que cantan. Al tener ellos en su poder los pagarés, ya presentaban estos petitorios judiciales de cumplimiento de estos embargos. Bueno, hoy estamos conociendo, de hecho había versiones de que ese era el modus operandi, pero hoy ya más concretamente con abogados que conversan con periodistas acerca de este modo de operar que finalmente, bueno, produjeron estas millonarias sumas a la vista, dicho sea de paso, de directivos de, por ejemplo, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, que ¿qué hicieron respecto a estos movimientos? Y bueno, tendrán que en algún momento rendir cuentas también seguramente. Decimos, no lo sabemos, Elvio. Gracias. Hay más noticias.